Hola a todos, continuamos con la historia de la Iglesia, capítulo 9. Quería centrarme en dos, sucesos o dos hechos muy importantes de aquel tiempo. Hemos estado estudiando el dogma, cómo va cristalizando. Uno y otro concilio ecuménico. No hay que olvidar que dentro de las filas mismas de la Iglesia fue que salieron los herejes, de manera que tenemos teólogos y teólogos, unos que van desafortunadamente equivocándose, no sé en qué medida, con mala voluntad. Yo creo que pues porque no se contaba con el lenguaje preciso, pues muchas veces cayeron en imprecisiones, aunque desafortunadamente luego se aferraron a ellas. Bien, la otra parte o el otro lado son una serie de santos realmente muy fructuosos. Me estoy refiriendo concretamente a los padres de la Iglesia. Hubo muchos santos, lo que pasa es que hay este grupo, que así se le ha venido a bautizar después con el tiempo, son santos que vivieron antes del año 750. Si alguien te dice, oye, pues mira, un padre de la Iglesia del año 1000, está perdidísimo. Todos vivieron antes del año 750 y se les atribuyen tres características centrales a su vida. Uno, la ortodoxia de doctrina, es decir, que defendieron la fe o escribieron a favor de la fe. Dos, que tuvieron una vida santa. Hubo muchos teólogos que escribieron muchas cosas muy buenas, pero no tuvieron vida santa, no son padres de la Iglesia. Y en tercer lugar, que sus escritos están de alguna manera, al menos implícita, aprobados por la Iglesia. Bueno, pues hay un buen número de padres de la Iglesia. Hay toda una materia que se llama patrología, que se dedica al estudio de muchos de estos santos. Bueno, ya mencionamos al más antiguo de los padres orientales, San Atanasio, obispo de Alejandría, principal defensor de la ortodoxia contra Arrio. Bien, el arrianismo, como dije en otro momento, no terminó. Se podría decir que hay tres padres centrales que se encargan de atacar el arrianismo. Más adelante son protagonistas del concilio. Se trata de San Basilio o Basilio de Cesarea, nace en el 330, muere en el 79. Gregorio de Nisa, nace pues por esas fechas, un poco después, muere hacia el 400, y un amigo de ellos, Gregorio Nacianceno, que vive del 329 al 389. A Basilio se le ha apodado Basilio el Grande, fue arzobispo de Cesarea, destacó, como ya decía, en su lucha contra los arrianos. Gregorio Nacianceno, pues predicaba muy bien, fíjate tú, se le fue a llamar el Demóstenes cristiano. También de muchísima profundidad se le llegó a apodar también el teólogo. Bien, y el tercero de los padres capadocios de aquella región fue el hermano menor de Basilio, Gregorio Niceno o Gregorio de Nisa. Él probablemente fue el más profundo. Quería mencionar como un dato anecdótico que Basilio y Gregorio, hermanos santos, tienen otro hermano, Pedro, San Pedro de Sebaste, otro hermano santo, obispo de Sebaste precisamente. Y me parece que es muy bonito mencionar que, habiendo sido una familia de 10 hermanos, pues resulta que la mayor, Macrina, estaba prometida, se iba a casar, y resulta que poco antes de la boda se muere su prometido. Ella ve en aquello una especie de llamada del Señor, decide no casarse, le dice a su mamá que le va a ayudar en la educación de sus hermanos, y resulta que tiene tan buena mano, podríamos decir, que pues tenemos 4 santos en la familia. Ella misma, Macrina, San Pedro de Sebaste, San Basilio el Grande y San Gregorio Niceno. De aquel tiempo también es San Juan Crisóstomo. Crisóstomo no es apellido, es el apelativo que al final termina consiguiendo, quiere decir boca de oro, así predicaba. Nace en el 344, muere en el 407. Él es obispo de Constantinopla. Su predicación es verdaderamente impresionante, como decía. Desafortunadamente, en la corte, Bizancio,
tienen una vida licenciosa. Y San Juan, que pues es el obispo, pues no deja de predicar acusando aquel tipo de vida. A la emperatriz no le gusta nada, Eudoxia, y entonces manda que lo destierren. Por aquello se gana el destierro. Efectivamente, desde fuera, pues escribe una serie de cartas que influyen mucho en la vida moral de su diócesis. Un predicador verdaderamente de antología. Bien, por mencionar otro nombre, el doctor egipcio más ilustre del siglo V fue sin duda San Cirilo de Alejandría. Este ya salió en otro momento. Fue el que se le opuso a Nestorio cuando Nestorio negaba la maternidad divina. Hablaba, si se acuerdan, de la maternidad de Cristo, sí, pero no aceptaba que fuera madre de Dios. Bien, pues la influencia decisiva para que en el concilio de Éfeso se aceptara ese dogma tan profundo de la maternidad divina, se debió precisamente a San Cirilo. Me interesaba llegar a San Ambrosio. San Ambrosio nació en Treveris hacia el año 340, murió en Milán 57 años después, en el 397. Vivió y creció en un ambiente bastante cristiano. Por ejemplo, su hermana decidió, entregarse a nuestro Señor, se consagró como virgen, nada más y nada menos que enfrente del Papa. En ese momento era el Papa Liberio. Él siguió una carrera administrativa, le gustaba aquello otro, llegó a ser gobernador, tenía mucho prestigio, cabeza muy clara, y se le nombró gobernador de Liguria y de Emilia, son regiones italianas. A finales del siglo IV hubo un profundo conflicto en la diócesis de Milán, en norte de Italia. Y allá va Ambrosio para intentar poner orden. Se había muerto el obispo y resulta que una serie de partidarios del arrianismo, que todavía continuaba, se oponían a los seguidores de la fe de Nicea. Entonces tenemos dos bandos, ¿no? Se iba a poner un nuevo obispo, pero los arrianos habían decidido contestar la elección. En fin, para que no haya mucho desorden, pues mandan allá a Ambrosio. Ambrosio, que no tiene mucho que ver con cosas de la iglesia, pues quiere poner orden. A ver, ustedes cállense, a ver, señores, ustedes, ¿no? Va tratando de mediar, de ser árbitro, va dando un discurso y cuando menos lo espera, una voz grita por ahí: Ambrosio obispo, y luego todos le siguen a coro. Parecería muy raro que también los arrianos mismos lo aprobaran. Lo que pasa es que ya había tenido un encuentro con los arrianos en el pasado y pues los había tratado con mucha caridad, de manera que pues les gustaba la idea, habían simpatizado. Él rechazó terminantemente aquella propuesta, como iba a ser obispo si él era gobernador de una serie de regiones. La gente insistió y, caso no único en la iglesia, de decir, pues fue bautizado, ordenado sacerdote y consagrado obispo de Milán en una semana. Repartió su hacienda y se dedicó a hacer el bien. A sus ovejas, ¿no? A todos los católicos, pues los iba pastoreando poco a poco. A los herejes los combatía, a los paganos los llamaba a dejar la idolatría. Una personalidad bastante impactante. Es muy importante San Atanasio también porque en su tiempo hay un orador de bastante prestigio que había seguido una carrera meteórica y que lo habían puesto en ese lugar precisamente para oponérsele a Atanasio. Este orador es nada más y nada menos que Agustín de Hipona. Y curiosamente, pues resulta que va, a oponérsele a Ambrosio, pero le acaba convenciendo, ¿no? La elocuencia que tiene Atanasio, pues realmente deslumbra a Agustín. Ya hablaré en otro momento acerca de San Agustín de Hipona. Lo que pasa es que el impacto es tal que se acaba convirtiendo gracias a San Atanasio. Bien, dentro de muchos nombres de padres que podríamos mencionar aquí, me interesa detenerme en San Jerónimo. Vivió del año 342 al 420. Se puede decir que es el más insigne cultivador de la Sagrada Escritura.
aunque comentó distintos libros de la Sagrada Escritura, los estudió a fondo, pues era una persona que le dio dirección espiritual a gente de las altas alcurnias, a gente común y corriente, y viajó también bastante. Se le encuentra en Antioquía, en Constantinopla, en Tréveris, en Roma, y finalmente decide acabar su vida, o ya los últimos años de su vida, se va a Belén, nada más y nada menos, la tierra de nuestro Señor. Bien, pues ahí San Jerónimo, con su amor por la Sagrada Escritura, que se dedica a cultivarla, hace una traducción al latín, traducción que luego pues, va a ser la que sea la versión oficial de la Iglesia, hasta nada más y nada menos que San Juan Pablo II. La versión que traduce San Jerónimo es llamada la Vulgata. Con una serie de descubrimientos más recientes se pule esa traducción y se tiene la Neovulgata. Pero es interesante que la versión de San Jerónimo pues está aquí desde el siglo IV hasta nuestros días prácticamente. Bien, insisto, podríamos continuar con padres de la Iglesia, de vidas realmente muy interesantes. Eso ya si quieren se los dejo de tarea. Me interesaba enfocarme en lo que está sucediendo en Europa. Hemos visto concilios uno detrás de otro, herejes uno detrás de otro, cómo la doctrina va variando, cómo una serie de santos van contrarrestando aquellas herejías, y parecería que todo era muy fácil, pero la realidad es que si pues, nos apartamos un poquito de las escuelas teológicas, nos daremos cuenta de que están atacando Europa las tribus bárbaras o las tribus germánicas. Estoy hablando de los visigodos, los ostrogodos, los francos, los alamanes, los burgundios, los lombardos, los vándalos, los hunos, bien, que van haciendo incursiones en Europa una detrás de otra, oleadas y oleadas. Vienen prácticamente desde Mongolia y acaban hasta la península ibérica. Todas estas eran tribus nómadas, de manera que pues, se iban moviendo. En general contaban con un líder, ese líder los aunaba y luego los seguían. Concretamente se dio el caso de que en alguna ocasión pactaron con Roma, con los ejércitos romanos. Concretamente Alarico peleó al lado de los romanos. Los romanos le prometieron una recompensa misma que nunca llegó, de manera que en algún momento dijo Alarico, bueno, pues yo entro y me cobro, ¿no? Concretamente en el año 410 tuvo lugar un saqueo de Roma por parte de Alarico. A Alarico se le había prometido una recompensa porque había peleado junto con los romanos. Lo que pasa es que pues no llegó la recompensa y entonces él saquea a Roma. No es tan grave aquello. El problema es que manda un mensaje a las demás tribus bárbaras, y es que Roma es vulnerable, que la gloria de Roma ya es cosa del pasado. Bien, entra Alarico con todos los visigodos. Lo que pasa es que muere repentinamente y ellos deciden abandonar la ciudad. Decía, el mensaje ya se había mandado. 40 años más tarde, Atila, rey de los hunos, se dirige a Roma. A propósito, había estado previamente en Constantinopla y la iba a atacar. Lo que pasa es que le dieron una fuerte suma de dinero, con eso se conformó y se dirigió a Roma. Llegó noticia a Roma de que venía Atila y, para su sorpresa, porque él viene con un ejército con 700.000 soldados, para su sorpresa, lo encuentra en las puertas de Roma una persona con una pequeña comitiva. Se trata del Papa León Magno, que ya mencioné en otro momento, ¿no? Él fue el que mandó el tomo a Flaviano. San León sale a las puertas de la ciudad a negociar la paz. Esto fue en el año 452. Imagínense ustedes la impresión. Atila queda totalmente desconcertado. Él viene a atacar y de repente un viejito se le planta enfrente y le dice pues que los deje en paz. La noticia de que Alarico había muerto al entrar a Roma, tal vez también la peste que empezaba a propagarse y sin duda pues el prestigio del Papa le llevan a Atila a conceder la paz que viene a negociar San León Magno y lo deja. Lo que pasa es que 3 años después viene Genserico. Él sí saquea a Roma y
Poco después, en el año 476, el emperador Rómulo Augusto es depuesto por Odoacro el Bárbaro. Ese año, 476, es el año de la caída del Imperio Romano de Occidente. Oriente todavía se mantendrá alrededor de 1000 años, ¿verdad? Y Roma pues cae estrepitosamente. Más tarde, Teodorico, que había sido educado en Bizancio y acabó recibiendo el apodo de El Grande, pues salió al emperador, insisto, de Oriente, en su tarea de enfrentar a Odoacro. Lo derrotan en el año 493 y entonces tiene lugar el reino ostrogodo. Él se corona rey, ¿verdad? Y aquello le trae una paz duradera por un buen número de años a Roma. Muere en el año 526, que coincide con el año en que Justiniano está tomando poder en Constantinopla. Justiniano, pues con las ideas del pasado, quiere, digamos, resucitar a Roma y se da a la tarea de recuperar el territorio sobre los ostrogodos. Bueno, pues aquí lo dejamos, ya seguiremos más adelante.